Colosenses es una de esas cartas en las que debemos pasar tiempo sabiendo lo que tenemos en mano. Un documento escrito por un hombre que había invertido su vida siendo tanto guardián como cultivador de la iglesia y que por amor a su Señor lo había perdido todo sin que ello le importara. Esta carta es una de los últimos documentos de este prisionero que está esperando su sentencia de muerte. Pero allá, sumido en aquel agujero donde ahora es forzado a vivir, ahí, envuelto en ese olor nauseabundo, en ese piso sucio, en ese ambiente húmedo, en ese lugar oscuro, Pablo, probablemente viendo la condición de su ropa, encuentra en ello otra ilustración para enseñarnos. ¿Cómo me emociona pensar eso de Pablo? No vio sus ropas sucias y sintió pena, no las vio y sintió rabia, las vio y pensó en cómo eso podía enseñarnos algo. Y es que en lo que en nuestras Biblias son 7 versículos, Pablo usa varios términos que giran alrededor de alguien que tiene la libertad que él no tiene para cambiarse de ropa. Los primeros son alusivos a quitarnos algo, los que siguen a ponernos otra cosa. ¿Te imaginas a un hombre envuelto en ropas húmedas y malolientes, hablando de algo así? Ese es Pablo. Pero es que hay aquellos que, aunque quisieran, no pueden dejar de hacer actos indebidos, porque no han sido perdonados. Viven en cadenas, viven en esclavitud, viven hundidos en la inmundicia, son sometidos al pecado. Y Pablo está ahí, sometido a Roma y hundido en aquel cochinero del lugar a donde lo habían enviado, y se da cuenta lo cercana de las dos condiciones. Y entonces utiliza eso para enseñarnos. Pero la iglesia de Cristo, aún con tropezones y caídas, ya fue hecha completa. ¿Recuerdas? Y ya fue perdonada y ya resucitó en Cristo. Ahora está creciendo en esta nueva vida. Y como cualquier niño, primero, ni siquiera sabe que se tiene que cambiar porque no ha crecido. Y que son otros los que lo tendrán que hacer porque él aún no puede porque no ha crecido. Y otros deciden qué ponerle y ni le preguntan porque no ha crecido. Pero a medida que crece, sabe que debe cambiarse y poco a poco comienza a participar más activamente en qué se va a poner, aunque a veces al principio toma malas decisiones y haya que ayudarle a corregir en el camino porque apenas está creciendo. Pero cuando ya has crecido lo suficiente, ya te haces responsable de tu higiene y de tu apariencia, porque ya creciste. Esto es Colosenses. Nos lleva continuamente a entender esto, hacia dónde van dirigidos los pasos de quienes nacieron de nuevo. No significa que llegarán inmediatamente. No significa que todos avanzan al mismo ritmo. Pero sí significa que sucederá. Y alguien me dice, no, yo conozco mucha gente que tiene muchos años en la iglesia y nunca ha cambiado. Bueno, es que si nunca sucede, es porque nunca fueron de Él. Y en 7 versículos que veremos hoy, que nos enseñan a tomar decisiones apropiadas sobre nuestra, entre comillas, vestimenta, encontramos 3 etapas de ese recorrido. Son 3 y quiero verlas con ustedes. La primera etapa está en los versículos 8 y 9 de Colosenses 3. Quiero que entiendas esto. Un error que cometemos muchos creyentes y muchas iglesias es forzar un tipo de creyentes al vapor, de algo rápido, de algo inmediato, y solemos saltarnos esto. Queremos comenzar a que ellos crezcan en cosas buenas, pero deben aprender primero a decrecer a su vieja naturaleza, acostumbrada a vicios y a malas acciones.
Pero nosotros terminamos poniéndole sacos y corbatas encima de la ropa sucia a quienes acaban de nacer, a quien nadie suele darles consideraciones especiales porque acaban de nacer. Ya tienen que verse como el pastor, como el predicador, como el diácono, hablar como ellos, vestir como ellos, saber la Biblia como ellos, leer como, qué sé yo. Y sin querer, enseñamos solo a encubrir el error en vez de enseñarles a evitarlo. El versículo 8 usa un término que en el original nos remonta a cuando traes en la mano una ropa indebida con la que has decidido vestirte, pero que el apóstol te llama a poner a un lado, que aquí se traduce como desechen, porque ese también es el sentido del término. Hey tú, eso que quieres hacer, eso que te quieres poner, ya estuvo, ¿no? Ya es hora de botar eso a la basura. Ya es hora de desprenderte de cosas. Ya es hora de decidir diferente. Bótalo. Cuando el Señor me salvó, yo añoraba el cigarro. Y pasaba adrede entre gente fumando para poder respirar ese humo. Hasta que un día, caminando por ahí y a media bocanada de humo, sentí como si el Espíritu Santo me estuviera viendo tras mi nuca y sentía como si su mirada era dura pero amorosa, pero me exigía, pero me comprendía, pero que me llamaba a dejar ya esa payasada. Pablo nos llama a desechar cosas. ¿Cuáles son? La primera es ira, que en el original es ese sentimiento de querer lastimar a alguien en particular, de querer herir, de querer devolverle algo, de querer verlo sufrir. Ya déjalo. Y luego dice la segunda, enojo, o más bien es explosiones pasionales, porque hay muchos tipos de ellas, y Pablo nos llama a tirar ya esas cosas. La tercera palabra en griego es deja de ser malo. Ya, ¿no? Deja de oler a amargado, de hablar de una mala forma, a vivir causando males, y ya deja de ser así. La cuarta palabra en el original es blasfemia, que es el hablar mal de alguien que no lo merece, el hablar mal de alguien de manera falsa, injuriar. La quinta es así: deja de tener conversaciones viles saliendo de tu boca. Pero todos lo hacen, ¿no? Shh, tú no. Tú naciste de nuevo. Y al principio del versículo 9 está una última cosa. Ya dejen de aparentar unos con otros. Dejen de mentirse. Dejen de simular. Pero ahora es lo que más enseñamos en las iglesias, a poner caritas sonriendo, a decirnos en victoria y a dejar que todos pasen y después seguir llorando. A fingir que no tenemos luchas o problemas o tentaciones o malos días. Y no significa que debemos hacerlas públicas, pero no finjamos. En 6 cosas debemos poner nuestra atención al principio. Esas 6 cosas son lo primero que Pablo nos llama a encarar. Qué interesante, ¿no? Nosotros queremos que los que van naciendo oren por horas y den sus tacos a los pobres y Pablo nos dice, no, haz esto. Primero, eso que traes en la mano, eso que estás por vestirte, eso que estás por calzarte, eso que estás por hacer, ya no, hijo, ya no. Y luego en el versículo 9, Pablo usa otro término. Este no es algo que traes en la mano. Esto ya lo traes puesto. Y el término en griego es desnudarte de ello, arrancarlo de ti. Y se refiere al viejo hombre, a nuestra manera antigua de vivir, en aquella naturaleza enemistada con lo espiritual, que nos quiere llevar solo a cumplir sus apetitos, y Pablo nos llama a arrancarla de nosotros. Pero está muy pegada. La tendremos que ir arrancando pedazo a pedazo, y será un trabajo a largo plazo. Pero mientras más tardamos en empezar,
más tarde acabaremos. Comienza a quitarte cosas de esa cosa en ti. Esta es la primera etapa. Una etapa en la que nos desprendemos de cosas indebidas, nocivas, equivocadas. La segunda etapa la encontramos en los versículos 10 al 13. En ella ya no se nos llama a quitarnos nada, sino a ponernos algo. Pero comienza muy interesantemente porque ya vimos que lo último de la etapa anterior era arrancarnos al viejo hombre, pero en griego entendemos más claramente que mientras hacemos eso, arrancarnos al viejo hombre, estamos también trabajando en esto, con lo que Pablo comienza esta etapa, vestirnos del nuevo hombre, de nuestra nueva manera de vivir. Vamos arrancando cada vez más de nuestra vida antigua y al mismo tiempo vamos llenándonos más de una nueva forma de vida, una que se va renovando hacia un verdadero conocimiento de acuerdo a la imagen de aquel que te dio esa nueva vida, al que construyó esa vida nueva que ahora tienes. Y en esa renovación de nuestro crecimiento ya no hay espacio para pandillas eclesiales, para un nosotros contra ellos. En esa renovación de nuestro conocimiento, aquí dice que Cristo es todo y en todos, pero más bien dice, pero los todos y en todos Cristo. Así dice en griego. En esta renovación no hay espacio para pensar que somos de un grupo especial y que estamos peleados contra otros muchos grupos que pertenecen a la misma iglesia. Todos somos uno solo, y ese un solo grupo, esa una sola iglesia, está en Cristo. ¿Qué significa todo esto? Nos queda más claro en los siguientes 2 versículos. Aunque en el original dice algo un poco diferente. Dice, vístanse entonces como elegidos del Dios santo y amado. Pero no lo leas como un versículo para criticar zapatos o pantalones, porque el contexto que hemos visto nos indica que estamos hablando de nuestra vestimenta en un sentido figurado. Y entonces, ¿cómo es vestirnos como elegidos de Dios? Nos lo dice aquí. Nuestras vísceras de compasión, bondad, humildad, mansedumbre, que es gentileza aquí, y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Qué tienen que ver las vísceras aquí? Bueno, desde la antigüedad, nuestras vísceras han sido usadas para referirse a nuestros apetitos básicos, pero no solo a comida. Llamamos decisiones viscerales a esas que nacen de nuestro estómago, decimos, porque no nacen de nuestra mente, o sea, no las razonamos, o de nuestro corazón, es decir, no las procesamos o filtramos por nuestras emociones. Reaccionamos desde nuestro apetito, desde nuestro estómago, reaccionamos instintivamente. Así se dice, desde nuestro estómago. Y cuando Pablo lo dice aquí, es que vestirnos de Cristo significa también cambiar nuestras acciones viscerales, para que incluso nuestras vísceras sepan reaccionar buscando el bien de mis hermanos y no hacer problemas. Y Pablo sabe que no nos gusta someter nuestra decisión visceral, pero nos dice, y si alguien tiene un problema con eso, piense en Cristo y pórtese como Él. Y esta es la segunda etapa. En la primera nos quitamos cosas. Aquí nos vestimos de cosas. Aquí nos incorporamos prendas. Y luego viene la tercera etapa. Es la etapa final. Es el adorno al último. Es el detalle, el perfume, el sombrero, el reloj, qué sé yo. En griego, viene jugando con la idea de nuestra vestimenta. Así lee este versículo. Ya estás vestido. Ahora ponte algo sobre tu ropa. Ponte esto, que la hará verse mejor. Eso quiere enseñarnos Pablo en pocos versículos. Que aprendamos a caminar el proceso de desvestirnos de cosas que no debemos y luego a cubrirnos con lo que debemos. A veces estamos en la iglesia
Me refiero a la gente, no al edificio ni a la reunión. Y estamos ahí, conscientes de las muchas cosas que nos quedan por limpiarnos, de las muchas áreas que aún no son problemas. Y nos avergonzamos. Pero somos de Cristo. Queremos honrarlo, queremos vivir para Él, pero nos avergüenza lo que traemos encima. Y entonces tratamos de disimular como que nada pasa, como que estamos bien, aunque no lo estamos. Y sufrimos y nos esforzamos por fingir mejor, por fingir hasta que nosotros mismos nos la creamos. Pero Pablo nos dice, espera, primero, quítate eso que ya no debes llevar. Quítalo, no lo escondas, no lo maquilles, no trates de actuar como que no lo traes, quítalo. Y ya que lo quitaste, ahora sí, comienza a vestirte de lo que ahora eres. Pero ahora es genuino. Ya no lo haces solo para cubrir lo sucio ya no está. Ahora poco a poco te vas vistiendo más y más como nuestro Señor. Eso nos llama a ser Pablo. ¿Qué te parece si lo intentamos?